Hoy continuamos estudiando la serie expositiva acerca del libro de Eclesiastés y nosotros hemos entendido, vimos al inicio de la serie acerca del contexto del libro de Eclesiastés, y es un libro que creemos fue escrito por el rey Salomón por toda la experiencia que aquí se narra. Y es un libro que tiene un enfoque, un tema central, y es mostrarnos las insatisfacciones de la vida. Es un libro que se encarga de mostrarnos de cómo luce la vida sin Dios, cómo la vida no tiene sentido cuando Dios no es el centro de esa vida. Y esa es la verdad central del libro de Eclesiastés. ¿Cómo luce la vida sin Dios? Y es impresionante ver cómo Salomón, al final de cada uno de sus discursos, termina diciendo que todo es frustración, como alguien tradujo la palabra, todo es vanidad. Y nosotros comúnmente nos frustramos cuando deseamos algo, anhelamos algo y no lo conseguimos. Terminamos en frustración, ¿cierto? Pero lo impresionante de las palabras que narra el libro de Eclesiastés es que Salomón todo lo que quiso lo obtuvo y a pesar de eso terminó frustrado. Nosotros nos frustramos cuando queremos algo y no lo tenemos. Este hombre se frustró porque todo lo que quiso lo tuvo. Es como si Salomón nos estuviera diciendo, mira, esa idea que tienes tú en mente de estar persiguiendo y tratando de encontrar deleite en los placeres temporales de este mundo, por más lícito que seas, no funciona. Yo lo probé y terminé frustrado. Recuerden que Salomón parece tener una audiencia en el cual él comienza a narrarle sus experiencias cuando hizo a un lado a Dios de su vida. Y Salomón nos ha hablado de la soberanía de Dios, de la insatisfacción, del dinero, de las mujeres y de muchas otras cosas más, de las injusticias. Nos ha hablado de la diligencia en el trabajo, nos ha hablado de la importancia del compañerismo, nos ha hablado de la importancia de escuchar consejos, de la sabiduría, el contraste con la necedad. Y ahora pasa Salomón a contemplar todo lo que sucede en el templo. Salomón ahora parece pasar a contemplar todo lo que sucede en la casa de Dios. Y es por eso que el sermón de hoy se titula Reverencia en la casa de Dios. Y Salomón parece ver hacia el templo, hacia la casa de Dios, y ver a aquellos hombres ofreciendo sacrificios y todo tipo de rituales con una motivación incorrecta y en muchos casos sin saber ni siquiera lo que hacían. Salomón parece mostrarnos que estos hombres en el templo ofrecían grandes sacrificios y rituales constantes, pero desde su corazón eran irreverentes en la casa de Dios. Y déjenme decirle algo. Esos sacrificios y rituales mecánicos y fríos no producen otra cosa en el creyente que engaño e insatisfacción. Y miren las palabras con las que empieza Salomón a aquellos que se acercaban de manera irreverente a la casa de Dios, aun cuando ofrecían constantes sacrificios y cantidades de rituales. Y como nosotros debemos guardarnos de la irreverencia en la casa de Dios, escuchemos lo que tiene que decir la palabra de Dios a cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, declara la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Salomón
quiere llevarnos a tener mucho cuidado en la manera en cómo nos acercamos a la casa de Dios. Y cuando Salomón dice, y cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, lo que Salomón nos está tratando de decir es, sé cuidadoso, prepárate antes de venir a la casa del Señor. Salomón nos dice aquí, cuando fueres a la casa de Dios. Y esta verdad, clara en el primer versículo, va conectada con todo lo demás que veremos hasta el verso 7. Salomón nos está diciendo, mira, tú no te estás acercando a la casa del vecino. Tú no te estás acercando a la casa de un amigo. Tú no te estás acercando a tu lugar de trabajo. Tú te estás acercando a la casa del Dios vivo y verdadero. Pero Salomón quiere que primero entendamos eso. ¿Hacia dónde nos estamos acercando? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando venimos aquí el día del Señor? Nosotros en la semana hacemos muchas cosas. Trabajar, ir a la escuela, a la universidad o cualquier otro tipo de actividades. Ponle el nombre que quieras. Pero no hay nada más importante dentro de todas esas actividades que el congregarnos. Esa es la actividad más importante que nosotros realizamos en la semana, congregarnos, el venir a la casa de Dios. Y Salomón dice, entiende hacia dónde te diriges. Vienes a la casa de Dios, no a la casa de cualquiera. Tú el domingo en la mañana tienes una cita con Dios. ¿Sí escucharon eso? Tienes una cita con Dios. Y yo quiero recordar eso en un rato. Pero hablando de esa actitud y cuando Salomón dice guarda tu pie, yo quisiera trasladarlos al libro del Éxodo. Acompáñenme a Éxodo 19, por favor. Éxodo 19, sin perder de vista Eclesiastés 5. Vamos a leer desde el verso 10 de Éxodo 19. Verso 10 dice lo siguiente, y Jehová dijo a Moisés, fíjense quién da la indicación, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén ¿qué? Preparados. Viene un evento importante. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Imagínense el escenario, verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. ¡Wow! ¿Se pueden imaginar el escenario tan impactante? Todos los preparativos que Dios le indica al pueblo a través de Moisés y todo porque Dios iba a manifestar su presencia de manera especial allí.
El pueblo de Israel había visto de Dios hacer prodigios y maravillas, abrir el mar y muchas maravillas más de cómo fueron libertados de la esclavitud de Egipto. Pero ahora Dios les quiere mostrar al pueblo de Israel que con Dios no se juega. Es lo que les quiere mostrar. Vayamos a Éxodo 20, un capítulo después. Versículo 18 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Ven lo estremecedor y glorioso que era ese evento en el cual Dios iba a estar presente? Y recuerdo las palabras de Salomón: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Y esas palabras me recuerdan un episodio que se dio en Éxodo capítulo 3. Acompáñenme allí. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, hablando de Moisés, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Salomón dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. Pero ¿qué era lo que hacía la diferencia en el monte? ¿Será ese puñado de tierra? No, lo que hacía la diferencia en ese lugar era la presencia de Jehová. No era la tierra en sí misma. La tierra en sí misma no significaba nada, era tierra. Pero lo que hacía santo ese espacio, ese lugar, era la presencia de Jehová. Lo que hace la diferencia en este lugar no es que está en el este de Caracas, no es que tiene una fachada hermosa, no es que está bien pintadita y en una buena ubicación. Lo que hace la diferencia en este salón es la presencia de Jehová. Y Él ha prometido manifestarse de manera especial cuando su pueblo se reúne. Cuando nos reuníamos en aquella casa de unos hermanos, en la sala de una casa, no hacía la diferencia, no había más presencia de Dios allá que acá. No, lo que hacía la diferencia no era el espacio o la decoración, lo que hacía la diferencia era la presencia de Dios. Y Salomón dice, tienes que ir con esto en mente y entender que vas a la casa de Dios. Yo te dirá, bueno, pastor, yo tengo que decirle algo con relación a eso. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. En el Nuevo no. El Dios del Nuevo es puro cariño. ¿Sí? ¿Seguro? Acompáñenme el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 18. El escritor de Hebreos está hablando lo que sucedió en Éxodo 19. Hebreos 12, 18. Declara la escritura. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad,
Verso 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Qué evento está hablando aquí? Éxodo 19, verso 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado. Fíjense bien, el escritor de Hebreos nos presenta el evento de Éxodo 19, pero dice, ustedes no se han acercado a ese monte. Dice en el 22, sino que os habéis acercado, hablando presente, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Saben lo que está diciendo el escritor de Hebreos? Que lo que vivieron los israelitas en Éxodo 19 era solo una sombra de que lo que nosotros íbamos a vivir en el nuevo pacto. A la congregación de los primogénitos, de los que sus nombres están inscritos en los cielos. ¿Y saben cómo termina el escritor de Hebreos hablando del mismo contexto? En el verso 28 de Hebreos 12. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios desordenadamente y como se nos da la gana. Dice eso allí. A Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Vieron eso? Hebreos, Nuevo Testamento. La Biblia presenta a un solo Dios, quien es autor, y un solo tema, el plan de redención. Algunos dicen que el Dios del antiguo pacto era un Dios de juicio. Déjame decirte que también era un Dios de mucho amor. En Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva ven las consecuencias por su pecado, ustedes ven el versículo 15 de Génesis capítulo 3, y Dios promete traer a través de la simiente de la mujer al Redentor. Gracia. Ustedes ven en Génesis capítulo 5 la gran mortalidad y las consecuencias del pecado, y de repente ven que dice allí en Génesis 5, y Enoc caminó con Dios. Gracia. Nosotros vemos la maldad de los hombres y luego vemos a Dios preservando a Noé y a su familia. Gracia. Por eso dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. No era que Noé era algo especial, era un pecador como nosotros. Y puedo seguirte citando eventos en el antiguo pacto, como Dios mostró que era un Dios de juicio, pero también un Dios de amor. Bueno, pero en el Nuevo Testamento no pasa eso. Él envió a su Hijo Jesús. Sí. Y ese mismo Dios que en su amor, en su grande amor, envió a Cristo por nuestros pecados, ese mismo Dios mató a Ananías y Zafira cuando mintieron al Espíritu Santo. Ese mismo Dios mató a muchos de los corintios que tomaban la cena indignamente. ¿Te das cuenta que el mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto? Por eso, nuestro Dios es un Dios inmutable. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y ese mismo Dios que demandaba temor y reverencia en el Antiguo Testamento, demanda temor y reverencia a los creyentes del Nuevo Testamento. Y Dios quiere recordarnos que con Él no se juega. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Te está diciendo, tienes que tener la convicción clara que te estás acercando a la casa de Dios. Y Él está presente cuando su pueblo se reúne. Prepárate para venir a la casa de Dios, es lo que está diciendo Salomón. Tienes una cita con Dios. Levante su mano cuando creen que el venir aquí tenemos una cita con Dios. Él es el invitado principal. Pero ¿saben qué es lo impresionante? Que siempre llegamos tarde a la cita.
No, tú no crees que tienes una cita con Dios. Tú crees que vienes a encontrarte con el pastor Plinio y los hermanos de Trono de Gracia. Eso es lo que tú crees. Déjame decirte que cuando con regularidad tú llegas tarde al culto de domingo, tú le estás diciendo a Dios, no me interesa lo que vas a estar allí. No me interesa tu presencia. No me importa lo que me tienes que decir. Cuando llegas tarde al culto público, estás siendo irreverente con Dios. Irreverente. Estás menospreciando lo más hermoso que el ser humano puede tener, la presencia de Dios. Está diciendo, me da igual que tú vas a estar allí presente. Ustedes no se han puesto cuando hay una reunión y él les dice, ¿pero quién va a estar allí? No, fulano de tal. No hay que llegar tan temprano. Así son muchos. ¿Saben por qué? Porque detrás de tu saco de excusas, lo que hay detrás de eso es un diminuto interés a la presencia de Dios que se ha manifestado cada domingo en medio de su pueblo. Prepárate para venir a la casa de Dios. Prepárate. Y dice en la parte B del versículo 1 de Eclesiastés 5, dice, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esa palabra oír allí da la idea de prestar mucha atención a algo y al mismo tiempo estar dispuesto a obedecer eso que he escuchado. ¿Ven eso? Y este es uno de los problemas más grandes con los que luchamos. Oidores olvidadizos sobran mucho hoy. Nosotros tenemos que decir muchas veces las mismas cosas desde el púlpito. De seguro el próximo domingo algunos de ustedes llegarán tarde. Dentro de 2 o 3 domingos seguirán con su rutina de desorden y poca preocupación en la presencia de Dios. Pero Salomón dice, ¿cómo tú debes prepararte para mostrar reverencia en la casa de Dios? Salomón dice, primariamente acércate más para oír. O sea, a tener la disposición de escuchar diligentemente y obedecer lo que escuchas. Estos hombres ofrecían sacrificios, rituales, como dije al principio, pero su corazón no honraba a Dios. Y solo viene a mi mente aquel texto de las palabras de Jesús que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cantan hermoso, vienen bien bonitos el domingo, pero su corazón está tan lejos de mí, porque la adoración a Dios no fluye de actitudes externas, sino desde el corazón. Y estos hombres creían que por los meros sacrificios y rituales que ofrecías, ya por eso solamente ya constaban con la bendición divina. Bueno, yo vine al culto. Esto va más allá. Esto va más allá. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Me encanta este versículo. Salomón pretende hablarnos aquí o dejarnos en claro aquí la distancia abismal que existe entre nosotros y Dios. Él está en los cielos, nosotros en la tierra. Y Salomón dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras. Y termina diciendo, sean pocas tus palabras. Mire, la palabra de Dios debe tener preeminencia en el culto público. Me asombra hoy como muchas llamadas congregaciones evangélicas, la prioridad es el testimonio
la música y los chistes baratos de muchos pastores. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, en el contexto de la casa de Dios, dice, shh, acércate para oír, ya digo, no te des prisa con tu boca. Escuchen lo que les voy a decir, siempre es más importante lo que Dios tiene que decir que lo que nosotros tenemos que decir. ¿Sabe lo que está diciendo el texto entre el verso 2 y el 3? Escucha más y habla menos. Escucha más y habla menos. Sean prestos para oír y tardos para hablar. Salomón quiere decirnos, en la casa de Dios, su palabra debe tener el primer lugar. Aquí lo importante, dice Salomón, es lo que Dios tiene que decir por medio de su palabra leída, cantada y predicada. Especialmente la predicada. Verso 3 de Eclesiastés 5. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Un siervo de Dios, hablando de este texto, dice que este parece ser un refrán del Medio Oriente que los judíos entendían a la perfección, mas nosotros no. Pero parece dar la idea de que hay una unidad muy fuerte entre el trabajo fuerte y los sueños. ¿Les ha pasado a ustedes de un día de mucha actividad, de mucho trabajo, y están cansados? Pero ese cansado que los ojos le arden, pero de sueño. ¿Les ha pasado? Que parece que estuvieras diciendo a todos sí. Pero al mismo tiempo, cuando van a la cama, de ese sueño que es producido por el gran trabajo, no pueden dormir pensando en el trabajo. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Bueno, es lo que está diciendo Salomón, que hay una asociación entre el mucho trabajo y los sueños. Y Salomón dice, esa misma asociación hay entre las muchas palabras y la necedad. Se lo voy a decir en lo coloquial. El necio habla mucho. ¿Tú quieres ver un hombre necio? Hablan y hablan y hablan y hablan. ¿Me da un chance más? Sí, hablan. Acompáñenme al Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, verso 19. Declara la santa palabra de Dios. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El proverbista está diciendo algo así como que, cuidado de no hablar mucho que se te va a escapar. ¿Usted quiere conocer un hombre necio y fanfarrón? Tendrá un hombre que habla mucho, mucho, mucho. En una ocasión, cuenta Alexander Strauss, que estaban en una reunión varios líderes eclesiásticos. Y había un misionero al cual lo invitaron a la mesa a comer. Y era un hombre considerado, muy espiritual por su labor misionera. Y se sientan todos a conversar y a tener comunión. 1 hora hablando, 2 horas hablando, terminó la comida y él seguía hablando, haciendo alarde de su intelecto y su espiritualidad. Y al final de cuentas, dice el escritor, que este hombre lo que dio a relucir es su fanfarronería, su egocentrismo y envanecimiento. ¿Usted quiere ver un hombre necio? No deja hablar a nadie. Son de esos que termina el culto y están en el culto así que se... Quiero hablar. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo
26 de Santiago 1. Dice la Biblia: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, vana. En la iglesia de Cristo nos contamos muchos con estos habladores o habladoras. Y yo les recomiendo, mis hermanos, que se guarden de los habladores. Al final de cuentas lo que muestran es su necedad. Y lo que quieren hacer es alarde de su intelectualismo o espiritualidad. Pero al final de cuentas, dice Santiago, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso, te crees muy espiritual, pero no refrenas tu lengua, engaña primero su corazón, y la religión del tal es vana. Y Salomón dice, cuando vengas a la casa de Dios, refrena tus palabras. El necio habla mucho. Guárdense de esos. Ven más para oír. Cuando alguien siempre viene a nuestra congregación por primera vez, a la mayoría siempre les digo, siéntate, guarda silencio y escucha. Cuando uno viene a una iglesia, viene a aprender, no a tratar de enseñar. Para eso Dios ha dado a su iglesia pastores y maestros, para que enseñen, a fin de perfeccionar a los santos. Tú guarda silencio y aprende. Son escasos hoy los corazones enseñables. Son escasos hoy los hombres y mujeres prudentes que refrenan su lengua. A distancia con esos. A distancia. El necio se conoce por sus palabras. Versículo 4 de Eclesiastés 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Recuerda que estamos en el contexto de la casa de Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora Salomón quiere decirnos que debemos ser veraces con nuestras palabras. Este texto está hablando directamente al tema de los votos. Yo quiero decirles la diferencia entre un juramento y un voto. Un juramento es una promesa solemne hecha a Dios para confirmación a los hombres. Yo te juro por esto, por Dios, que es verdad. El voto es más bien una promesa solemne hecha directamente a Dios, no para los hombres. En pocas palabras, el juramento es para confirmación de una palabra, mas el voto es compromiso. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón y te has sentido amonestado y has dicho, Señor, no vuelvo a cometer ese pecado? Y en menos de 24 horas vuelves a cometer ese pecado. Y Salomón dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Y dice el 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Los casados, ¿recuerdan los votos que hicieron ante el altar, delante de Dios? Yo prometo amarte en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Pero hoy se acuerdan, prometo amarte y adorarte en la riqueza y en la salud. En la enfermedad, ¿dónde está el esposo, la esposa? Porque ambos hicieron los votos. ¿Quieres que te diga algo? Eso que prometiste delante en el altar, debes cumplirlo. Amar a tu esposo y a tu esposa en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En medio de la paz y en medio de la tormenta. Amarla, amarla. Eso fue el voto que tú hiciste. No tardes en cumplirlo, dice Dios.
Mejor que no lo hayas prometido. ¿Cuántos recuerdan el acto de membresía, los que son miembros de una iglesia local, y muy propicio para los que lo harán en la tarde? Cuando harán esos votos delante de Dios a comprometerse a amar a sus hermanos de manera incondicional. Hermano, ¿y por qué usted trata así al hermano? Es que ya no me ama, ya no me atiende, ya no me sirve, pero usted no prometió amarlo incondicional. Ah, yo pensé que decía en el pacto condicional. Prometo, decía el pacto de membresía, dar para el reino de Dios, servir a la iglesia local. ¿Recuerdan esos votos que hicieron? Bueno, es bueno que se examinen a ver si están cumpliendo eso. Porque uno de los votos que ustedes hicieron fue también congregarse regularmente en la casa de Dios. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. Esa palabra allí traducida a ángel habla de mensajero, oficial del templo, pastor o maestro. Es lo que está diciendo ahí. Y en el verso 7 dice Salomón, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. De nuevo el tema con las palabras. De nuevo está diciendo, deja tanta habladuría y teme a Dios. Lo importante no es lo que tú tengas que decir, sino cómo tienes que vivir delante de Dios. Es impresionante cuando yo oigo a muchos hombres y jóvenes especialmente haciendo alarde de la teología de hoy. Y tú le preguntas, cuéntame un poco de tu vida devocional, de tu vida cristiana. Ay, pastor, ya va, pero tú no eres una teología sistemática andante. Tú no eres el hijo perdido de Berkov. Yo quiero decirte que si tienes la cabeza llena de teología, pero no vives conforme a ella, no solo has perdido tu tiempo, sino que eres un completo fracaso. Un completo fracaso. Y déjame decirte, lo que tiene el poder de abrir los ojos a los ciegos y salvar a los pecadores es la Biblia, no esos libros. Para que pongan los pies sobre la tierra un momentico. Y tú le dices, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia? Bueno, déjame decirte que la Biblia, no ningún otro libro, es la que tiene el poder para santificar a los hijos de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hoy no estamos ni predicando la Biblia, es impresionante. Pero queremos que los hombres crean y se salven. Mas tú teme a Dios. Por eso alguien decía, todos somos ignorantes. Solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Y el énfasis del texto, cierra Salomón, dice, aquí lo importante es que tú temas a Dios. El mismo proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Eso es lo importante, no cuánto hables, cállate por un momento y teme a Dios. Él está en este lugar, en medio de su pueblo, esperando obediencia de parte de sus hijos. Teme a Dios. Eso es lo importante. Deja de tanta charlatanería. Enfócate en tu vida espiritual, en crecer en piedad. Enfócate en eso. Eso es lo importante. Tú teme a Dios. Teme a Dios. Teme a Dios. Eso es lo importante, dice Salomón. Qué irreverente hemos sido en la casa de Dios. Al menospreciar su palabra predicada, su presencia en medio de su pueblo. Escuchamos, mas no obedecemos. Nos hemos vuelto una bolsa de palabrerías. Nos hemos convertido en necios. No hemos cumplido lo que prometemos. Somos tan ligeros en nuestras palabras. Y no hay temor de Dios en nuestros corazones. No hay temor a Dios en nuestros corazones. Y la pregunta es,
Wow, pastor. Ya me duelen los cachetes. ¿Dónde está el gozo aquí? Ya vamos para allá. ¿Cierto? Respiren profundo. ¿Saben qué es lo maravilloso de todo esto? No importa qué tan bonita sea nuestra adoración. Siempre va manchada con algo de orgullo y de arrogancia. ¿Saben qué decía un puritano? Que aún las lágrimas de nuestro arrepentimiento deben ser lavadas en la sangre de Cristo. La razón por la que nuestra adoración a Dios, que la adoración es más que cantar. Ustedes tienen casi 45 minutos adorando si están atentos y dispuestos a obedecer la palabra de Dios. La adoración que ofrecemos a Dios es aceptada como olor fragante delante de su presencia por los méritos de Cristo. No por mis méritos. No por lo chévere que toco el instrumento y lo bonita que sea mi voz o lo bien que me sé los himnos. No, es por los méritos de Cristo. De nada servirá este tipo de sacrificios si no somos adoradores en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que adoran al Señor desde su interior, pero dicen verdad, con convicciones claras de la Biblia de quién es ese Dios. Algunos pretenden adorarles en espíritu, pero no hay verdad en él. Algunos traducen el gozo al jolgorio y a la fiesta y al baile. El gozo va más allá. El gozo va más allá. Decía un siervo del Señor: cada domingo nos reunimos a celebrar una fiesta solemne. Fiesta solemne. Gozo, reverencia. ¿Cómo nos podemos gozar en esta adoración reverente? Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro para ir culminando al capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 2, versículo 4 de la primera carta de Pedro dice: acercándoos a Él, piedra viva, hablando de Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que venimos a ofrecer cada domingo aquí son sacrificios espirituales, no de animales. Cristo es nuestro último perfecto sacrificio. ¿Saben qué? El sacrificio de los animales no podía quitar el pecado, solo cubría el pecado. Y debían ofrecerlo constantemente. Pero la Biblia dice que Cristo no cubrió nuestros pecados. Cristo quitó nuestro pecado. ¿Y saben qué hizo cuando quitó nuestro pecado por su pura gracia? Nos convirtió en adoradores. Pero en adoradores del Dios vivo y verdadero. Porque todos somos adoradores. Siempre estamos adorando algo. Todos somos adoradores. Y el pecado dañó eso. Pero ahora en Cristo Él nos vino a convertir en adoradores de un Dios glorioso. Aquel que nos salvó, aquel que nos creó para su gloria y para su honra. Y aquí celebramos que Él resucitó. Él vive, Él vive, Él vive. Y no estoy hablando simplemente una frase, ¿quién vive? Cristo, no.
No nos acerquemos a ofrecer los sacrificios de los necios. Esto viene del interior, dice sacrificios espirituales. Aun cuando venimos a ofrendar ese día y es algo físico, también la ofrenda tiene algo espiritual. ¿Y saben qué es lo precioso? Que por medio de Cristo nuestra adoración es recibida. Todo lo que hicimos hace rato, si lo hicimos de corazón delante de Dios, ha sido recibido no por cómo lo hayamos hecho, sino por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Podemos estar contentos de que llegó como olor fragante a la presencia de Dios. Y eso es mucha razón para gozarnos en la adoración. Señor, por medio de Cristo, esta adoración ha sido recibida como olor fragante delante de tu presencia. Por medio del sacrificio de Cristo hemos sido transformados en adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Somos piedras vivas, reunidas en el nombre del Señor, para adorar a nuestro buen Dios. Y esa adoración es recibida en los cielos, por medio de los méritos de nuestro grande Salvador, que es Jesús. No queremos un cementerio en la casa de Dios, pero tampoco queremos un jolgorio fuera de control. No venimos a adorarnos a nosotros mismos, venimos a adorarle a Él. Y lo que vengo a ofrecer, no vengo a ofrecérselo a mi hermano y a mi hermana, se lo vengo a ofrecer a aquel Dios que dice el escritor de Hebreo, a quien hemos de adorar con temor y reverencia, pero también con gozo, por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque hemos sido salvados por gracia, porque estaremos en el reino de los cielos, porque hemos sido traídos al reino de los cielos, por medio de Cristo, y porque un día estaremos en los cielos adorándole de una manera perfecta todos por la eternidad. No ofrezcamos machos, ni animales, ni rituales. Se puede volver una rutina el venir cada domingo y venir y ya. Somos fácil para hacer de todo una rutina. Pero dice Salomón, recuerda que te acercas a la casa de Dios. Recuerda la actitud que debes tener para adorarle con reverencia. Y recuérdale que has sido salvado por gracia. Por eso tienes muchas razones para adorar a Dios. Y para aquellos que se siguen adorando a este mundo, que se siguen adorando a sí mismos, que siguen adorando solamente una especie de dibujo, para aquellos que siguen haciendo de sus ídolos sus trabajos y sus hijos, yo quiero decirle que hemos sido salvados para adorar al Dios vivo y verdadero únicamente. Y los que no han gozado de ese privilegio pueden venir hoy en arrepentimiento de sus pecados y poniendo su fe en Jesús. Solamente la fe en Jesús puede transformarnos en adoradores que adoren a su buen Dios, a nuestro gran y solemne Dios en espíritu, pero también en verdad. Oremos.